El tema del día de hoy se llama Entendiendo el amor del Padre, porque una de las cosas que quiero platicarles el día de hoy es algo que cuando lo escuché de parte de Dios me estremeció y se los quiero compartir. Muchos de nosotros hemos entendido y hemos escuchado del famoso amor de madre, ¿no? Y entonces yo tengo una de esas mamás que es muy mamá. Yo que me quito el pan de la boca para dártelo. Yo que no merezco, ¿por qué no mejor me muero? ¿No? Yo que todo lo que ustedes quieran y todo lo que ustedes han escuchado a mi mamá, gracias a Dios, es una mamá estándar, ¿sí? Viene hecha del mismo corazón del Padre, así que no le faltó absolutamente nada. Después el diablo le añadió el drama, ¿no? Pero sí, siempre me ha quedado esa incógnita, porque mi mamá siempre ha sido una de esas personas que a lo largo de su vida, desde que yo soy un niño, me ha hablado mucho de ese famoso del amor del padre, de la madre, y ese amor que está dispuesto a hacerlo todo. Y la verdad, y yo creo que el que no entienda lo mismo, como hombre, ¿sí? O como alguien que nunca ha tenido hijos, sería un mentiroso por decir, ¿es en serio? Porque por más que ame a alguien, muchas veces, pues yo creo que la parte que nos falta es esa parte de sentir cómo se gesta dentro de uno y cargar durante 9 meses a ese alguien y tener la esperanza y tener los planes. Y por más que está uno fuera, y yo lo veo por ejemplo con Pablo. Pablo es un fan de sus hijos, ¿sí? Porque me gusta mucho cómo Pablo anima a sus hijos y cómo habla a sus hijos. Pero también entiendo la parte de Pablo entendiendo, y estoy aprovechando que está aquí Pablo, porque Pablo es una de esas personas. Pablo es el rey de lo correcto, ¿no? Pablo es esa persona que siempre está buscando hacer lo correcto, y dentro de eso lo correcto, muchas veces también tratamos de ser papás en lo correcto, aunque muchas veces no es exactamente algo que salga de nuestro corazón, ¿verdad, Pablo? Muchas veces lo decimos, ¿no? Y ahora hace unos días estaba en una historia, y no sé por qué me acordé de Pablo, pero yo decía, estaba escuchando a una mamá que estaba hablando de su hijo que estaba jugando fútbol, y de cómo el papá ya sabía que su hijo no daba ni 3 cacahuates por él en el fútbol, pero sin embargo estaba ahí gritándole porque eso era lo que tenía que hacer, porque si no, así le iba con la mamá, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? El amor de la mamá es algo que debe de ser increíble, debe de ser inigualable, porque no solamente es un amor que tiene que ver con el conocimiento de causa, sino que tiene que ver con un cambio químico, que es algo que nosotros los padres nunca vamos a experimentar. El cambio físico y el cambio químico que experimenta una mamá al momento de embarazarse. El cambio emocional de cargar con un ser humano dentro de sí. Eso es algo que nunca vamos a entender. Y eso es algo que nos pone, si nosotros lo pensáramos, en desventaja. Sin embargo, ahora que lo entendí de parte de Dios, lo entendí como una ventaja. Porque, piensa esto, una mamá movida por el amor que siente desde el momento que gestó a su hijo en su vientre, también ha llegado a cometer un montón de errores. Una mamá es capaz de dar todo lo que tiene por su hijo, aun cuando no le convenga. Y esto se los he platicado a muchos de ustedes, porque esto es algo que yo, en mi afán de aprender y de entender, alguna vez me tocó hacer fila durante 6 horas en la cárcel, junto con un montón de mamás que iban a visitar a sus hijos, los cuales pues eran más que unos delincuentes, declarados culpables, entendidos culpables por su mamá, y sin embargo la mamá le seguía llevando el atolito y el pozolito y seguía lavando la ropa. Imagínense, había una señora que le llevaba suficiente ropa a su hijo para ella podérsela llevar una vez a la semana y lavarle su ropa. Y cuando le pregunté, le dije, ¿por qué lo haces? Y me dijo, es que tú no eres madre y nunca vas a entender el amor de una madre. Y yo decía, no, pues no. Dije, por más que lo quieras y lo está echando a perder, y lo sigue echando a perder dentro, pues ahora sí que es un amor. Y la verdad, por favor, no me malentiendan, no es algo que yo pueda criticar ni pueda decir que está mal, simplemente es algo que físicamente, emocionalmente, no entiendo.
Y después me quedé pensando en el Padre. Y dije, con razón el Padre, ¿sí? Con razón el Padre no tuvo hijos físicamente, porque ni a Jesús mismo lo engendró, sino lo creó. Y lo creó con un plan, y lo creó con una visión. Y se enamoró del plan y se enamoró de la visión. Y teniendo lo mejor en el plan y teniendo lo mejor en la visión, puso a sus hijos ahí. Y lo mejor del asunto es que antes de crear el plan, antes de crear la visión y antes de crear a sus hijos, ¿sí?, supo que los hijos le iban a fallar. Y sin embargo, decidió amarlos. Pero lo interesante del amarlos no tiene que ver con el hecho de que lo sienta, sino de que entiende de que fueron creados para ello. Y esa es la parte que diferencia el famoso amor de la madre y el amor del padre. Yo, afortunadamente, no podré experimentar jamás lo que experimenta una madre y nunca tendré la capacidad de ser sobrellevado por el sentimiento. Pero tengo la bendición de poder llegar a ser padre pronto y tener la visión del Padre. Porque piensa esto, no todos seremos madres, pero todos podemos ser padres. Porque tanto las madres como los padres fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces quiere decir que el ser padres es parte de nuestro papel y de nuestra visión. La que es mamá y es papá, y no es porque tenga la capacidad, sino porque fue creada con la capacidad de amar como el Padre amó. Y eso es a lo que venimos a la iglesia. Nosotros venimos a ser formados, ¿sí?, como padres. Hace un año exactamente, les predicaba, y me estaba acordando, hace un año exactamente, les predicaba y les enseñaba y les decía, en este mundo hace falta padres. Hacen falta personas que tengan la visión y que vengan y que siembren esa visión en las personas a su alrededor. ¿Sí? Y esa es la parte que lo veía ayer, platicaba con Quique y le decía, Quique, llega un punto en nuestras vidas en donde nosotros tenemos que dejar de opinar y tenemos que empezar a hacer, porque cuando empezamos a hacer, empezamos a funcionar como el reino y entonces tenemos la capacidad de repartirlo. Pablo siempre ha sido una de esas personas que ha tenido ese celo de la visión de lo que es la iglesia y siempre, aunque muchos se quejaban de que se tardaba, no se tarda. Él tenía la necesidad en su corazón de restablecer y de dejar bien clara cuál es la visión de Dios de la iglesia. Y no lo hacía porque a él le pareciera mal, sino porque él sabía en su corazón y de parte de Dios que lo que estaba faltando en la iglesia o lo que podía desviarse de la iglesia. Y ese es el amor del Padre. Cuando nosotros aprendemos a amar como Dios, lo primero que tenemos que entender es que Dios, lo primero que nos da, siempre, antes de bendecirnos, es una visión. Y esa es la parte que muchas veces se nos olvida. Esa es la parte que las mamás, en su arrebato emocional, pierden. La visión. La mamá es una campeona resolviendo las cosas aquí y ahorita. Ahorita te lo resuelvo, ahorita te saco del apuro, ahorita vemos cómo le hacemos. ¿Sí? Y la verdad es que esto es algo que nadie se atrevería a discutir. El amor del Padre dice, espérame tantito. ¿A dónde íbamos antes de que nos tropezáramos? ¿Qué es lo que teníamos antes de que nos faltara? ¿Y cuánto es lo que tenemos que juntar antes de empezar a juntarlo de nuevo? El Padre le dio una visión a Adán y le dijo, todo esto que está aquí es para ti. Y para que tú te enseñorees de ello y para que tú tengas autoridad sobre todas las cosas que hay aquí, ¿sí?, es tu responsabilidad, número uno, que le pongas nombre a toda bestia, a todo animal, a toda ave y a todo pez. Es tu responsabilidad que labres la tierra, porque todo es tuyo. Y mucha gente tiene la falsa idea, ¿sí?, de que Adán y Eva los castigaron y los echaron fuera, y que fueron desechados como inútiles a la tierra. Pero acuérdese de esto, lo primero que Dios hizo
cuando envió a Adán y a Eva a la tierra, fue bendecirlos. Primeramente, antes de que salieran del Edén, mató 2 animales, con su sangre pagó por su pecado para que fueran limpios y restituidos a su condición original. Tomó las pieles de los animales y los vistió, y ahora sí que eran perfectos de nuevo, los mandó a la tierra, y en la tierra les dio la misma instrucción que les dio dentro del Edén, y les dijo, ahí van 5 instrucciones: fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojuzga la tierra, y por último, enseñoréate de ella. Le dio una visión y le dio los 5 pasos a seguir. Si nosotros nos vamos a Éxodo y leemos en el capítulo 20 los mandamientos hablan exactamente de los mismos 5 mandamientos, nomás que un poquito más digeridos. Y si nos vamos a Marcos 16, en donde hablamos de la Gran Comisión, la Gran Comisión habla de los mismos 5 mandamientos, es la misma visión. Porque hay cosas que no cambian. El Padre lo único que dice, espérame, ¿en dónde estábamos? ¿A dónde íbamos? ¿Y cuánto teníamos? Y esa es la parte interesante del amor del Padre. El Padre, y por favor, yo nunca he sido papá de nadie, más que espiritualmente, pero yo siempre he dicho, debe ser bien chistoso jugar en tu mente y en tu corazón en esa famosa espera de los 9 meses de algo que no terminas de entender por más que lo trates de ver en la panza de tu mujer y en las radiografías y en los ultrasonidos. Pero yo creo que un padre no empieza a amar a sus hijos hasta que no se ve a sí mismo en ellos, ¿o sí, Pablo? Dice nada más que importante, uno no puede amar a nadie hasta que no se ve a sí mismo en ellos, porque el amor viene del conocimiento. Un bebé en un vientre es desconocido para el padre, pero es conocido para la madre porque es parte de ella. El padre ama cuando conoce, porque eso es lo que Dios sabe. Dios nos dice, no hay nada de ti, que yo no conozca, dice el Salmo 139:4. Todavía no hablas cuando yo ya sé lo que vas a decir. Así nos conoce Dios, por eso nos ama. Y dice, y ahora te voy a enseñar a amar como yo amo. Número 1, porque tú vas a amar de acuerdo a la visión que pongas en todo lo que amas. La mamá está cuidando el día a día, los pañales, y que sí tiene hipo, pero el padre está jugando en su mente y en su corazón, va a ser futbolista, va a ir un día a recuperar ese 7-0 que le metieron, ¿sí? El padre desde el día que sabe que ser papá, está viendo futuro, está viendo al hijo grande, no está viendo el día que camine, ¿verdad que no? Está viendo al hombre que habrá de forjar. Y todas las cosas que suceden a lo largo de la vida de ese hijo y esa capacidad de padre que tiene que ver más con el propósito y con la visión que tenía que con el día a día. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo a nosotros entender cuando nos sentimos amados por Dios, porque nosotros queremos sentirnos amados por Dios como nos ama nuestra mamá. Nuestra oración se dedica a que nos resuelvan el aquí y el ahora y no que nos realineen a nuestra visión. Por eso nos cuesta tanto trabajo sentirnos amados por Dios. Por eso nos cuesta tanto trabajo escuchar la voz de Dios, porque nosotros estamos buscando que alguien nos hable del aquí y del ahora. El otro día tuve el privilegio de orar por Jonathan. Y Jonathan tenía así como que mucha intención de platicarme todos los detalles de lo que le estaba pasando. Y no es que no me interese, claro que me interesa. Pero cuando empezó a hablar, de repente me quedó muy claro lo que se había perdido en la parte de la visión que Dios le había dado. Y le dije, espérame, déjame, oro por ti. Y oré por él, y oré algo que él no se esperaba. Porque él está esperando que nos pusiéramos, y a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor, eso fue mi sensación en ese momento. Él esperaba que nos pusiéramos a decir y hablar de la situación. Y yo decía, ¿por qué exaltar una situación? Si la situación no es más que un tropiezo y un alto en el camino, lo que tenemos que enderezar es la visión. Y entonces me tocó orar por él y reorganizar y redefinir las cosas que Dios le ha dado. Y Dios habló acerca de sus manos y de su capacidad de producir, y habló acerca de sus pies y acerca del camino que han de llevar. Y después de eso habló de sus oídos, y habló de sus ojos, y habló de su boca. Porque esa es la parte que Dios entiende. Nosotros no necesitamos que nos resuelva nuestro aquí, no necesitamos que nos resuelva nuestro ahora. El amor de Dios
el amor del Padre se trata de que un día verdaderamente llegaremos delante del Padre y tendremos la capacidad de quitarnos nuestras coronas, o sea, nuestras victorias, y podamos echarlas delante de Él. El Padre está esperando sentirse orgulloso de nosotros, de que lleguemos con su identidad, reproducidos en Él, y decirle, ¿sabes qué, Señor? No fuimos nosotros, fuiste tú. Y esa es la manera en la que Dios nos ama. Dios nos ama teniendo sus ojos puestos todo el tiempo en el día en el que nos reencontremos físicamente con Él. A Dios no le interesa que si hoy engordé, que si mañana adelgacé. No le interesa si hoy junté y si mañana me lo gasté. A Dios no le interesa si hoy fracasé y mañana fui victorioso. A Dios le interesa cómo todos los días va forjando nuestro carácter para que seamos esas personas que vamos a llegar a su imagen y a su semejanza ese día. Por tanto, cuando nosotros entendemos el amor del Padre, entendemos que el amor del Padre es un amor de visión, un amor de herramientas, un amor, ¿sí?, que no se termina. Un amor que no se detiene. Es que el inagotable amor de Dios, es que a Dios se le va a acabar el amor el día que se le acabe la visión. A Dios se le va a acabar el amor el día que se le acabe la visión. Yo me sorprendo y le digo a Dios, ¿cuán grande eres? Yo he visto personas que no están dispuestas a cumplir con su propósito, sin embargo Dios tiene una promesa para ellas. Y Dios ha sido capaz de tener un encuentro con ellas, perdonar sus pecados y cortar sus vidas con tal de que no sigan pecando y que Él pueda encontrarse con ellas al final del tiempo. Porque de eso se trata. Dios no vino a sanar nuestros cuerpos, ni nuestras finanzas, ni nuestras relaciones. Dios vino a sanar nuestras almas. Y sin embargo nosotros queremos amar como... Y por favor, no quiero que me lo malentiendan, porque después van a decir, es que René dijo que la mamá no sabe amar. No. Es nada más un ejemplo hablando del amor emocional. Cuando amamos emocionalmente nos quedamos cortos porque perdemos la visión y perdemos las herramientas. Cuando amamos emocionalmente ponemos todo lo que hay en nosotros y no todo lo que hay en el Padre. Yo todos los días oro, y ahorita se lo decía a Jorge, la verdad, para mí es admirable al grado de que me costó trabajo hace momento no llorar. Tengo meses orando por Jorge. Tengo meses desde la primera vez que Betty y yo platicamos de Jorge, tengo meses orando por Jorge. Y no oraba por él pensando, me acuerdo que tenía mucha expectativa de cómo iba a ser el primer día que lo viera. Y tenía mucha expectativa de cómo iba a ser el día que tocara su mano y le pudiera decir, wow. Porque había una historia que me contaron de Jorge, la cual a mí no me interesaba creer. A mí me interesaba creer cómo Dios iba a usar el tiempo que Betty y sus hijas estuvieran aquí en Guadalajara y cómo Dios iba a restablecer el diseño original que tenía para ellos dos. Y ahorita que lo vi, se lo dije, Jorge, tengo meses orando por ti. ¿Por qué? Porque Dios me habló acerca del plan que tiene para la familia de Jorge. Y la semana pasada Betty llegó espantada conmigo y me dijo, pastor, es que lo que me dijiste es exactamente lo que Dios me ha estado hablando. Le dije, entonces quiere decir que Dios está vivo y que estamos bajo la misma cobertura y que Dios nos sigue amando de la misma manera, ¿o no, Betty? Betty venía espantada porque decía que literalmente lo que yo había predicado era lo que Dios había hablado específicamente a su vida. Y dije, Dios está vivo. Y yo sabía que Jorge iba a venir el día de hoy, y no porque Betty me lo hubiera dicho, porque todavía estaba esperando yo que Betty me dijera si Jorge iba a venir o no, sino que había una certeza en mi corazón porque Dios había hablado acerca del plan que tiene. ¿Por qué no debo yo amar a Dios si lo mejor que pasa todos los días es que Dios cumple aquello que promete? Porque Dios tiene una visión para la familia de Jorge, para la familia de Pablo, para la familia de Paul, para la familia de Quique, para la familia de Emiliano, para la familia de Jonathan, para la familia de Otoniel, ¿sí? Para la familia de Susana, para la familia, ¿cómo te llamas? De Isaac, ¿sí? Para la familia de Patty, por cierto que no es Patty, es Patricia, ya me regaño, ¿sí? Es Patricia,
que no le gusta que le digan Pati. ¿No? Fíjense. El otro día sí lo dije. El otro día se le dije, a ver, explícame, ¿por qué con todo el mundo te presentas como Patricia y a todos nos dejas que te digan Pati? Y me dice, porque me gusta que me digan Patricia. Y dije, haberme lo dicho antes. ¿No? Así que es Patricia. Y sabe que qué importante, ustedes saben que yo soy enemigo de los apodos, porque todo diminutivo quita el significado de un nombre. Patricia es noble de corazón. Y es Patricia Angélica, noble de corazón, con la identidad de los ángeles. ¡Ay, échese un trompo a la uña! ¿Sí? Pero bueno, es que fíjese qué importante. Si usted no se sabe el significado de su nombre, tampoco sabe la visión que Dios tiene para su vida. Y se los he dicho un montón de veces, ¿no? Tenemos que perseverar en eso. Entonces, regresando a donde estaba. Cuando nosotros aprendemos a amar a las personas, a mí no me interesa por lo que estén pasando muchos de ustedes, a mí me interesa y se los decía el jueves en la clase de las señoras, les fue como en feria, ¿no? Salieron así como que azotadas y golpeadas, todas llenas de parches, porque les decía, tienen que entender esto, si ustedes no pueden opinar en la vida de sus maridos porque lo único que tienen que hacer es sumarse a la visión que Dios les dé, porque nadie las va a amar a ustedes de la manera que Dios los ama más que sus maridos. ¿Sí? Nadie las va a amar a ustedes más que como Dios las ama más que sus maridos. Punto. Porque ese es el esquema. Y yo les decía, ¿ustedes creen que tienen un marido medio menso? Pues cambien ustedes porque ustedes tienen la autoridad que merecen. ¿Sí? Dios no les dio un mejor marido porque no merecen un mejor marido. Pero esto aplica para todos. Si no tienen un mejor maestro, y si no tienen un mejor papá, y si no tienen un mejor pastor, y si no tienen un mejor nada, eso lo declara Romanos 13, tenemos las autoridades que merecemos. La medida de nuestro corazón está reflejada en nuestra autoridad, porque Dios nos tiene que amar de acuerdo a eso, y Dios no nos puede llevar más allá en nuestra visión, a menos, ¿sí?, que estemos enamorados de la visión y del que la dio. Porque eso es importante. Porque nosotros, más que orar, y se lo decía a Kike, y la verdad me llamó mucho la atención cuando se lo decía ayer a Kike que estábamos enseñando, le decía, creo que es el tiempo que tenemos que opinar menos. Porque nuestra oración está llena de opinión, de nuestra opinión, de lo que nosotros consideramos que es mejor, de lo que nosotros queremos que suceda, de lo que nosotros ya decidimos que queremos, aunque no hayamos tomado en cuenta a Dios. Pero fíjense nada más esto, vámonos a Isaías 29:16, por favor. Isaías 29:16. ¿Ya están ahí? Los de la derecha ya, los de la izquierda son más lentos. Es Abigail, bien. 29:16. Ok, va. Dice, ¿será posible que sean tan necios? Es el alfarero, él es el alfarero, y por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca de del que la creó? ¿Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho la vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Está grueso, ¿no? Sí. Dice, ¿acaso nosotros podríamos decir que Dios se equivocó? Esa es la parte que a mí me asusta. Yo no tengo ningún problema con las personas que deciden hacer lo que decidan hacer con su vida, pero cuando alguien dice, yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, me acuerdo de esta palabra y digo, ¿acaso la cosa hecha puede decir el alfarero que me hizo es un tonto? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la persona que decide que lo que sucede en su vida no es correcto, ¿sabe qué es lo único que le falta? El amor del Padre que empieza con una visión. Nunca nadie vino y le dijo, esto es lo que tienes que ser al final de tus días. Todo mundo está esperando morirse y que por misericordia lleguemos al cielo y en el cielo nos encontremos con nuestra abuelita
y nos diga, mijo, qué bueno que ya llegaste, vamos a comernos unas galletitas y un cocol. Es una necedad. Porque el día que lleguemos, número uno, no vamos a llegar al cielo. Vamos a resucitar todos aquí en la tierra. Y cuando resucitemos en la tierra, lo único que vamos a ver es que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Y sabe qué va a pasar con los que nunca leyeron la Biblia? Se les va a pasar de noche. Porque ¿qué va a pasar el día que resucitemos, Susana? Nos vamos a transformar. Vamos a ser transformados. ¿En qué? ¿En sapos? ¿En cuerpos qué? Incorruptibles. ¿Y después qué va a pasar, Pablo? Pues mucho. Una cosa importante. Betty. Vamos a ser arrebatados. ¿Qué quiere decir? ¿Nos van a mandar a la cárcel? Depende de cuándo moramos. ¿No? No por eso, pero vamos a suponer que ya nos morimos, ¿no? Para no entrar en controversia. Bueno, vamos a suponer que ya nos morimos y que luego, entonces vamos a ser arrebatados. ¿Y luego qué va a pasar? No, todavía no perece. Todavía no llega ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que seamos arrebatados? ¿A dónde vamos a ser arrebatados, Quique? ¡No! ¿Vamos a ser puestos en dónde? En una nube. Y después de eso, Jonathan. No, tampoco, ya se están brincando un montón de pasos. No, tampoco. No, tampoco vamos a comer. Nancy, fíjese nada más, fíjese nada más qué importante es esto, porque, fíjese, a mí me toca mucho verlo ahora. No, fíjese, va a haber un día en el que vamos a resucitar, yo suponiendo que para entonces ya nos morimos, ¿sí? Para no entrar en controversia, Toniel, ¿sí? Vamos a ser transformados en cuerpos incorruptibles y vamos a estar puestos en una nube, porque en ese momento vamos a ver bajar a Jesús, Rey de Gloria, del tercer cielo a la tierra. Y dice la Biblia que bajará en un caballo blanco. ¿Sí? Y entonces no vamos a ser juzgados, Jonathan, porque juzgados nada más aquellos que no están en Cristo. Nosotros ya fuimos lavados y fuimos justificados. Entonces el Señor vendrá y hará juicio, pero para todos aquellos que decidieron cerrar su corazón para con Él. Y entonces después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a ir al cielo, sí o no? No. ¿Qué va a pasar, Otoniel? A lo que yo sé, vamos a reinar en la tierra por 1000 años. Vamos a reinar en la tierra por 1000 años. Levante la mano el que no lo sabía, así se vale. Levante la mano con confianza. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a reinar la tierra por 1000 años. Eso está chido, ¿no? Ay, es que ya nos acabamos la tierra, mira, se está acabando el agua, se están derritiendo los glaciares, ya no hay focas, Dios mío. ¿Sí? Yo les digo, ¿por qué la gente se preocupa por las cosas que no tiene uno que preocuparse? Es importantísimo que sepamos qué es lo que va a pasar, porque si no sabemos lo que va a pasar, nos va a pasar como a la Virgen de Fátima, vamos a estar con las veladoras prendidas, esperando que no sé qué, que no sé cuánto y que no sé cómo. ¿Sí? Esperando que la carta secreta sea revelada para que tampoco la leamos. ¿Sí, no? Es que creo que acaban de revelar la tercera carta, pero no hemos leído la primera, pero es importante que ya revelamos la tercera, ¿no? Si nosotros entendemos que habrá un día en donde solamente aquellos que realmente hayamos vivido en santidad, aquellos que nuestro libro esté inscrito en el libro de la vida, que seremos resucitados en un cuerpo incorruptible, que no va a ser como este, porque este cuerpo es corruptible. Si usted llega a alguien y le pega, el cuerpo se le magulla, ¿sí? Se le hace un moretón. Este cuerpo es corruptible. Si usted come chicharrón de más, el estómago se le magulla, ¿sí? Ahora vamos a tener cuerpos incorruptibles de regreso a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que prepararnos? Tenemos que cumplir con la condición de la santidad para que ese día realmente seamos arrebatados y que no estemos así como que, ándale, Señor. Y por eso se los digo, la gente cree que por misericordia vamos a llegar al cielo. ¿Sabe qué, mijo? Está usted equivocado. Nosotros vivimos bajo la gracia. La gracia es el siguiente nivel que sigue después de la misericordia. Y esa es la parte que como no entendemos la visión de Dios, no nos sabemos amados por Dios y no sabemos amar por Dios. Porque la misericordia significa
que yo a Pablo no lo trate tan mal como él merece porque se largó a México. ¿Sí? Canalla. ¿Sí? Ahora tengo que hablar yo con su familia y andarlos cuidando. ¿No? La gracia significa que no solamente, ¿sí?, le perdono que se haya ido, sino que lo recibo con un abrazo como él no se merece. Y le digo todo lo que lo quiero, aunque no se lo merezca. ¿Sí? Y cada vez que pueda, y cada vez que lo vea, lo voy a honrar por lo mucho que lo amo. Eso es gracia. La gracia es el recibir lo que no merecemos a pesar de nuestro pecado. Y hay mucha gente que se la vive sobreviviendo en misericordia porque se la vive pecando y porque no tiene una visión, porque vive al día. Es que ya pequé, ya me confesé y ya hice mi penitencia y ya sobreviví esta semana. Y entonces, ¿dónde estás recibiendo esa vida abundante de la que habla la Biblia, en donde nosotros declaramos las cosas y las cosas suceden? Venía Sofía y me decía, René, es que estoy muy preocupada, porque el otro día alguien me profetizó que yo me iba a ir ¿a dónde te ibas a ir? A Londres. Pero tengo una oportunidad de irme a Nueva York, ¿qué hago? Le digo, pues no seas mensa, le digo, ora por Nueva York y ora por Londres, peligro y te vas a los dos. ¿Pero por qué? Le digo, porque no lo mereces, pero eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Para qué te atas? ¿Sí? ¿Por qué te atas? Porque nosotros la vivimos amando a la gente de acuerdo a lo que hace y a cómo nos hacen sentir. Pero no amamos a la gente de acuerdo a la visión que Dios le dio a cada persona y que Dios nos permita ver lo que hay para cada persona y que podamos amarlos de esa manera y que como padres podamos nosotros desatar esa visión en cada uno de ellos. Porque de eso se trata el amor del Padre. Cada vez cuando me dice la gente, oye René, ¿tú oras por mí? Claro que oro por ti. Lo primero que hago cuando conozco a una persona es ir delante del Padre del Señor. ¿Qué tienes tú en tu corazón para con Abigail? Y no me voy de ahí hasta que no escucho la visión que Dios tiene para Abigail, para que yo pueda tratar a Abigail de la manera adecuada y la pueda hacer sentir amada, respetada y parte de esta iglesia como Dios la vio, la pensó y la planeó. Porque si no, lo único que va a pasar es que no se va a sentir contenta y a gusto parte de esta familia. ¿Te sientes parte de esta familia? Ya me está viendo con cara de sí, es el pastor, dijo sí. Pero cada vez que la veo, trato de, cuando llegaron aquí, cuando llegaron los Durán, ¿no? Paola era así, seria. ¿Qué te digo siempre que te veo? ¿No? Siempre la abrazo, siempre le digo, y lo digo de todo corazón, le digo, eres una princesa. Y ahora que la vi, en su graduación la vi y le dije, te veías hermosa. Y cada vez que la veo, la animo, porque la verdad ha sido un regalo para esta casa. Y así son todos. Porque es más fácil amar como el Padre ama, a como la emoción me dicta. Es más fácil amar como el Padre ama, que como la emoción me dicta. El otro día estábamos en la clase de damas, y les dije, Ángeles, vamos a ver el papel de las mujeres, y les saqué Proverbios 31, ¿no? Y entonces decían, ay, es que está bien difícil. Le dije, a ver, miren, vámonos tantito adelante. Y les enseñé de dónde venía la visión, quién venía la visión, les enseñé el contexto histórico, les enseñé el contexto cultural, y les enseñé y les dije, la visión del rey Lemuel de Proverbios 31 es de un rey que está buscando una reina, por mientras tú estés en tu papel de plebeya tratando de cumplir con la medida de la reina, pues nunca la vas a hacer, ¿no? Y entonces le dije, y ahorita vamos a ver la del hombre, y cuando vimos la del hombre, ellas mismas vieron y dijeron, está más difícil la del hombre que la de la mujer, ¿no? ¿La tienes ahí, Tito, qué? ¿No la traes ahí, la mano? Ah, ok, ¿no? Pero bueno, y está interesantísima, porque fíjese nada más, es Tito, ¿tú no traes, Cristina, ahí apuntada? La vamos a ver, está muy buena. Tito 1:6, si me acompañan, por favor. ¿Sí? Si me acompañan todos, Tito 1:6, estamos en el Nuevo Testamento. Sí, desde el 6 en adelante.
¿Sí? ¿Está por ahí? Me dice cuando haya llegado. ¿Sí? Fíjense nada más, dice, empieza con una palabra muy interesante, dice, pues un anciano, y está hablando de anciano no por un hombre de edad, está hablando por un hombre de sabiduría. El anciano en el pueblo judío es aquel hombre que tenía la cualidad de pensamiento de un hombre de 60. ¿Sí? Dice, es un anciano, un hombre sabio, ¿sí? Es un administrador de la casa de Dios, dice, no solamente de su casa, sino entiende que la casa de Dios es primero. ¿Sí? Dice, y debe de vivir de una manera intachable, o sea, por donde lo veas es perfecto. No debe de ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe de recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente, debe de ser justo y tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Está en chino, porque está chiquita y concisa, pero por donde la veas, te amarra. Y lo primero es que te está diciendo, tienes que vivir como si fueras un hombre de avanzada edad, lleno de canas y de sabiduría. Y antes que nada tienes que administrar la casa de Dios. Esta está así como de donde te la borres, donde me la pintes, te la borro. ¿Sí? Donde me la pintes, te la borro. Dice, tiene que ser intachable. Y esa es una visión. Cuando una mujer se enamora de un hombre, tiene que enamorarse no solamente del hombre, sino de esta palabra en específica, porque tiene que ver cómo el hombre con el que se va a casar o con el que se casó, todos los días de su vida está siendo transformado hacia esta cita. Todos los días de su vida el hombre va a ser transformado hacia esta cita. Pero no tiene que ver, ay, mira viejo todo lo que te falta, ¿no? Sino le dice, mira viejo, cada día te estás acercando más. ¿Cómo se va a alejar? Acuérdense que esa es una ventaja que ustedes tienen. Si ustedes crecen en su corazón, amadas mujeres, el hombre que Dios ponga como su cabeza va a crecer automáticamente. Porque Dios tiene una autoridad de acuerdo a su medida para ustedes. Por eso también Dios pone medidas para los hijos, pone medidas para las mujeres, para que todos vivamos y amemos a las personas de acuerdo a la visión y no a quienes son. A mí me encanta porque yo los veo. Cuando yo veo, fíjense nada más, ahorita oraba Susana acerca de Patricia y decía, ¿sí? Es una mujer. Y le decía, me encantó porque decía, es una mujer que se ha enamorado más de ti que nadie. Y le dijo, gracias por traerla a esta iglesia y no a ningún otro lugar. Pero fíjense nada más que interesante. Un día Dios trajo a Patricia a Guadalajara y semanas antes de que empezáramos esta iglesia, ella recibió a Cristo en su corazón. Y ella le entregó su vida a Cristo y ella fue de las primeras personas, ni siquiera que estuvo en la iglesia, que sirvió en la iglesia, porque ella fue de las que estuvo acomodando sillas y las que estuvo haciendo todo, aunque no entendía nada. Y lo único que ella le dijo en su momento a Dios le dijo, yo quiero pertenecer a esta iglesia. Y entonces Dios se la llevó un tiempo a otro lugar en donde forjó su corazón y luego la trajo de regreso a servir a esta casa. Pero esa visión se la dio desde el día que la recibió en su corazón. Y todos los días ha sido transformada, porque cada día es una mujer que ama más a Dios y es una mujer increíble en muchos sentidos. Pero si nosotros nos ponemos a enamorarnos de la gente por quien es el día de hoy, no va a pasar. Porque ¿sabe qué? Tanto ustedes como yo vamos a fallar en algún momento y alguien se va a enojar. Pero cuando nosotros aprendemos a amar a las personas de acuerdo a la visión que Dios nos dé, vamos a amar a las personas como Dios nos ama. Dios no nos ama porque seamos perfectos. Dios nos ama porque nos va a ver perfectos un día delante de Él. Porque ustedes y yo seremos esas personas arrebatadas. Porque ustedes y yo seremos esas personas que contribuimos a que el reino de Dios fuera establecido en este lugar.
A lo mejor el día de hoy ninguno de ustedes anda por ahí evangelizando todavía, pero va a haber un día muy cercano en el que sí. Lo único que vamos a tener que hacer es creerle más a Dios. Y ir a la palabra, por eso les digo tanto, cuando nosotros leemos la palabra, lo único que encontramos es a Dios y encontramos el carácter de Dios. Y cuando leemos la palabra nos damos cuenta a lo que vamos a ser transformados. Y Dios dice que Él es tardo para la ira, ¿sí? Y grande en misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, tenemos una buena noticia, Dios nos va a quitar lo corajudos. ¿Sí? ¿Cuándo? Tan pronto como nos dejemos. No es algo que nosotros perseveraremos. Dice la Biblia que a Dios nadie le gana a dar. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Tarde o temprano ustedes y yo vamos a estar dando palabra, dinero, tiempo, amor. Porque eso es lo que Dios dijo de nosotros. Porque fíjese, me encanta como lo dice. Vámonos por favor a Génesis 1:26, ¿sí? Génesis 1:26. ¿Ya están ahí? Sí. Génesis 1:26, y nomás vamos a leer la primera parte, dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, y lo que dice, vamos a leerlo juntos, para que sean como nosotros. Así que si Dios es bueno, nosotros tenemos que ser buenos. Si Dios es abundante, nosotros vamos a ser abundantes. Si Dios pudo sacrificarse en la cruz, ustedes y yo podemos hacer más que eso. Pero tenemos que entender cómo es Dios. Porque luego hay gente bien azotadota que piensa que tiene que sufrir. Y Dios nunca nos mandó a sufrir. Porque ya Jesús sufrió por nosotros. Y eso lo sabía Abraham. Si nos vamos un poquito más adelante, vámonos a Génesis, ¿sí? 22:8, si me acompañan por favor. Génesis 22:8. Es que Dios nunca te va a dejar así nomás porque si Dios, como vienen, me encantan esas imágenes que ponen en Facebook, donde está un bebé con un osito de peluche y luego llega Jesús y se arrodilla delante de él y le dice, entrégame lo que tienes. Y tiene atrás un oso más grande, ¿no? Yo les digo, no, Dios no es así. Ese es el pensamiento ridículo del hombre, ese es el amor emocional. Fíjense nada más, aquí está Abraham, por fin, después de más de 14 años, recibió el hijo que tenía, lo tuvo con él durante 12 años. A los 12 años se formaba a los hijos como hombres. Y cuando este hijo de Abraham estaba a punto de cumplir o empezar a cumplir la visión que Abraham había tenido para el hijo, Dios le dice, entrégame a tu hijo, ¿no? Y entonces ahí va el Abraham. Nadie puede decir que está contento, los prometo que había estado triste en su corazón, porque tenía que ir a entregarlo. Y dice que estaban a punto de que dejó a sus siervos a un lado, y que tomó la leña, y que tomó a su hijo y les dijo a sus esclavos y a sus siervos, les dijo, espérenos, el muchacho y yo vamos a subir a hacer una ofrenda a Dios. Y entonces el muchacho le dice, papá, no traemos cordero, ¿no? Papá, ¿qué te pasa? ¿No? Y entonces ahí fue donde Abraham lo entendió y le dijo, no vengo a entregarte a ti, porque eso no es parte de la visión. Vengo a soltarte a ti para que seas igual que yo, como yo estoy siendo igual que el Padre. El Padre vino y entregó al Hijo, a Jesús, y ahora Abraham vino y le dijo, ahora ya no eres mío, eres parte de la visión del Padre. Eso es lo que el Padre me pidió. Y entonces le dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y le dijo, te amo tanto que te voy a soltar para que seas igual que yo, como yo estoy siendo como el Padre. Porque acuérdense que la cruz fue planeada antes de la creación del hombre. Dios había soltado el Padre había soltado a Jesús antes de crear el hombre, y ahora Abraham dijo, este que tanto cuido no es mío, hasta que no lo vea yo como parte de la visión. Si él vive bajo mi
cuidado, no será más que mi hijo. Pero ahora necesito soltarlo para que Él sea el padre del pueblo que Dios está creando. Y ese es el problema. Nosotros amamos a las personas, amamos a las cosas, amamos a las situaciones como si fueran nuestras para no soltarlas. Por eso siempre oramos para que las cosas fueran como eran antes. Señor, que esté yo como antes. Y entonces te está diciendo, no, no es como antes. Tienes que soltarlo para que fructifique y se una a la visión. Para que entonces cree eso, esa persona, esa situación, esa casa, eso por lo que estás orando, tiene que dar el fruto que tú das para que se convierta en algo igual que tú. Para que pueda decir que lo amaste, porque lo subiste a la visión que Dios te dio. Es ridículo cuando te pones a pensar que antes las familias tenían hijos y luego siempre pretendían al final de todos los hijos que tenían, siempre tenían una hija. ¿Y para qué tenían esa hija? Para que los cuidara cuando estuvieran viejos. Cuando dices, imagínate, estás creando un esclavo para que sea infeliz contigo y después de ti. Cuando dices, no, espérame, mis hijos tienen que ser lo que yo hice y luego empiezan en donde yo terminé para seguir la siguiente etapa, ¿no? Porque si los amo, voy a sembrar en ellos una visión. Por eso dice, si me acompañan a Proverbios 13:22. Proverbios 13:22. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. Nomás los de la derecha, los de la izquierda, y mírenme. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Proverbios 13:22 dice, la gente buena, ¿quién es la gente buena? La gente que fue hecha a la imagen de Dios, porque Dios los hizo para que fuéramos como Él. Entonces la gente buena son los hijos de Dios, ¿sí? Dice, deja herencia a sus nietos, no a sus hijos. ¿A quiénes? Sus nietos. Hay un montón de gente que está esperando morirse para dejarle la bronca de la herencia a los hijos. La otra versión de la Biblia, la Reina Valera, dice, el hombre bueno deja herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esto quiere decir, yo como padre tengo la capacidad de todo lo que produje en esta vida, entregárselo a la siguiente generación. Y luego enseñarle a la siguiente generación a que haga lo mismo. Fíjense nada más cómo funciona el sistema de las herencias. Si yo tengo 4 hijos, yo divido todo lo que tengo en 5 partes iguales. Y al primogénito le doy doble. Y a los otros les doy igual. ¿Y sabe por qué al primogénito le doy doble? Porque el primogénito se va a tener que encargar de multiplicar esa doble parte y mantenerme a mí el resto de mis días. Porque en el momento que le entregué algo, ¿sí? En el momento que le entregué algo, le entregué también la capacidad de hacerlo. Y ahora sí, ahora que ya no tengo nada que hacer, ahora me voy a dedicar a entrenar a mis hijos en sabiduría para que ellos hagan lo mismo que yo hice. Porque es parte de una visión, no es parte de un trabajo. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y está pegada de su dinero y está pegada de su dinero y luego el día que se muere deja una de broncas y lo único que pasa es que los herederos se lo malgastan. ¿Sí? Pero si yo le entrego no solamente mi dinero y mis riquezas a mi siguiente generación, sino se los dejo con instrucción, con sabiduría, con enseñanza, ¿no? ¿Por qué no? De eso se trata. Pero cuando hablamos de eso no estamos hablando nomás de lo económico, estamos hablando del conocimiento de Dios, estamos hablando de lo que sabemos del día a día, de nuestras costumbres. Estamos mi hermano y yo, dicen nada más, estamos mi hermano y yo trabajando en nuestro árbol genealógico. Nos bajamos una aplicación de esas en el celular y estamos armando nuestro árbol genealógico y tenemos un problema, no sabemos nada, ¿no?
Ahorita estábamos hablando con mi abuela a sus 85 años el día de hoy hizo su primer videoconferencia y nos echamos un videochat y le pregunté, abuela, ¿cómo se llamaba tu mamá? La pensó y después me dijo, Marta. Abuela, ¿cómo se llamaba tu suegra? ¿Y cuánto se tardó en saber? Como 15 minutos para saberse el nombre de la suegra. Y yo decía, estamos pero bien fregados, pues no sabemos nada. Le pregunté a mi mamá, ¿cuáles son los cumpleaños de tus hermanos? ¿Y sabe qué pasó? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de trascender a las siguientes generaciones. Porque no dejamos nada en vida. Todos nos esperamos hasta que se mueran. Cuando nosotros amamos como el Padre ama, lo primero que nos interesa es dejar un legado. Lo primero que nos interesa es dejar todo lo bueno que hay en mí y que se multiplique. Por eso dice nada más, por eso lo decía Dios en los mandamientos. Yo soy un Dios celoso y visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que si tienes reumas, si tienes cáncer, si tienes algo, te lo prometo, viene de 3 o 4 generaciones antes. Pero dice, pero visito el favor, con favor a los que me aman, hasta 1000 generaciones. Y es algo que la gente no entiende. Yo les digo, miren, piensen esto. Hubo un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, se llamaba David. Ese hombre se perfeccionó en un hijo, al cual enseñó a vivir como él vivía, que se llamaba Salomón. Ese hombre supo pedir lo que su padre no pidió, sabiduría. ¿Sí? Y dentro de esa sabiduría tuvo 700 esposas y 1000 concubinas. ¿300? Ah, bueno, qué alivio, son menos. No es que digo, si con una no puedes, imagínate con todas las que tuvo, ¿no? Entonces, ¿fueron cuántas y cuántas? 700 mujeres y 300 concubinas. Ándale, imagínate, 700 de veras y 300 falsas. Pobre hombre. Y entonces, pero ¿sabe por qué Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas? Porque la promesa de Dios estaba sobre él. Todo lo que Salomón hiciera bien iba a trascender 1000 generaciones. Imagínense nada más de la casa de Salomón. Imagínense que hubiera tenido un hijo con cada una. Salieron 1000 hijos que iban a generar 1000 generaciones que no se han cumplido al día de hoy. 1000 generaciones que no se han cumplido al día de hoy. Ese hombre dejó un legado. Y ahora cuando uno ve a la gente judía y dice, es que los judíos son prósperos, claro, porque hubo un hombre que supo sembrar en él y dejar herederos a los hijos y a los hijos de sus hijos. Tenía una visión de lo que iba a dejar. Ayer que platicaba con Quique me decía, René, yo le decía, mira Quique, tú consíguete 2 negocios de estos, estamos hablando de 2 negocios, y le digo, y siéntate a administrar tus negocios y no trabajes. Y me decía, no, es que yo tengo que trabajar. Le digo, no tienes que trabajar. Tu trabajo es ser sabio. Tú pon 2 negocios que te den para vivir y después el Señor te va a poner a trascender. Te va a poner a enseñar, te va a poner a hacer impacto. El problema de la gente es que estamos tan ocupados sobreviviendo que dejamos de producir. Porque el secreto de la riqueza está en producir, no en trabajar. El que no produce no es rico. Pero para producir hay que tener una visión. Porque ese es el problema del campo. La gente no quiere ir a trabajar al campo porque todo el mundo dice, no, pues hoy aro la tierra, mañana la siembro. Y yo le digo, ojalá hará uno la tierra en un día, ¿verdad? Pero, y ojalá la sembrara uno en un día. Y dice, y de ahí hay que esperar para cosechar. Y dice, y todo el tiempo además que hace, pues es que ese es el tiempo en el que produces. Porque el campo necesita amor, el campo necesita sabiduría, el campo necesita oración e intimidad con Dios. El campo necesita una buena administración, porque fíjese nada más, la Biblia nos enseña que el campo solamente lo sembramos durante 6 años y 1 año lo dejamos descansar. Es parte de la sabiduría de la administración que debemos de tener, es parte de una visión. Pero si no amamos el campo, pues no vamos a recibir nada de él, porque la mayoría de la gente se la vive trabajando en el campo y no produciendo en el campo. Y luego, ¿sabe qué es lo que pasa?
que llega el tiempo de la cosecha y bajan los precios y luego se quedan muertos de hambre todos los pobres campesinos porque no aman el campo, porque no tienen una visión. Están más preocupados por el precio que van a recibir por lo que produzcan que por lo que producen, porque no tienen una visión. Le decía yo a Dios un día: Señor, estoy cansado de predicar, estoy cansado de escribir. Y me dijo el Señor: el día que ames a las personas que están del otro lado de la pantalla, ese día vas a poder escribir, nunca te vas a cansar. El día que ames a las personas que estén frente a ti, vas a poder predicarles como si nunca lo hubieras hecho, porque estás produciendo algo en sus corazones en vez de estar llenando un tiempo y estar llenando un espacio. Porque entonces Dios te va a dejar ver lo que va a pasar en sus corazones y vas a amar sus vidas. Cuando nosotros amamos como el Padre, las emociones quedan fuera. Porque entonces tenemos también la misma capacidad del alfarero. El alfarero tiene la capacidad de tomar una pieza terminada en el entendimiento de la pieza y desmoronarla, molerla y volverla a pasar por un proceso. ¿Sí? Porque Él no quiere piezas terminadas, Él quiere piezas perfectas. Cuando nosotros amamos como el Padre, no nos conformamos con otra cosa que la perfección de acuerdo a un plan. Y junto con esa perfección viene la paciencia. Que la paciencia no tiene que ver con la tolerancia es el aguantar a alguien. La paciencia es saber que en algún momento llegará al punto donde Dios dijo que habrá de llegar. Y esa es la diferencia. Muchas personas desechan a los demás porque se les acaba la tolerancia. Pero cuando Dios pone la paciencia en nosotros, que ese es un fruto del Espíritu, sabe que vamos a llegar a un lugar y por eso no nos ha desechado, porque nos ama de acuerdo a la visión. Cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios, cuando nosotros enseñamos a alguien acerca del reino de Dios, no lo podemos hacer sin tener una visión, porque entonces no vamos a poder amar a las personas y nos vamos a desesperar. Por eso a muchas personas les cuesta trabajo amar a Dios, porque nunca se han atrevido a pedirle la visión que tiene acerca de sus vidas. Por eso les cuesta tanto trabajo estar en intimidad con Dios, porque nada más están pensando en el aquí y en el ahora y no están pensando en el producto final que habremos de estar ese día delante de Él en una nube, reconociendo que sí era cierto y que está vivo y que nada de lo que dijo quedará fuera. El mundo no nos envió a amar a las personas como las mamás aman a las personas. Las mamás tienen un poder invaluable y tienen una capacidad incomprensible de amar. Y no puedo decir nada en contra del amor de Dios. Pero piense que el amor de las mamás, pero piense que el amor de las mamás es para las mamás. El amor de Dios o el amor del Padre es para todos. Y todos tenemos la capacidad de amar como el Padre. Y esa es una de las cosas importantes y eso es algo que le quiero invitar el día de hoy. Si usted vino con su esposo, si usted vino con su esposa, su trabajo del día de hoy, su tarea del día de hoy es ir a la intimidad con Dios y decirle: Señor, más vale que hoy me empieces a mostrar la visión que tienes acerca del que duerme conmigo todas las noches, porque si no, nunca lo voy a poder amar como tú lo amas. Si usted tiene hijos, es su papel empezar a pedirle a Dios que le muestre la visión que Dios tiene para sus hijos, para que sea usted parte fundamental del desarrollo de sus hijos y sepa qué es lo que va a hacer. Si usted tiene papás, su trabajo es, ¿sí?, orar y pedirle a Dios: muéstrame la visión que tienes para mis papás, para que yo pueda ser el gozo de sus días y el cumplimiento de tus promesas en la vida de mis papás. Si usted tiene hermanos, déjelos en paz. Que sus papás oren por ellos. ¿Sí? Esa no es parte de su visión. Pero si usted tiene una autoridad, piense esto: usted siempre va a ser parte del papel, o más bien usted va a ser parte del plan que Dios le dio a su autoridad. Y usted es el cumplimiento de la visión que Dios le dio a su autoridad, a su jefe del trabajo, a su maestro en la clase de Zumba, ¿sí?, a sus papás, a sus abuelos, a sus pastores, a sus maestros. Y es parte esencial
de amarlos y de dejarnos amar como el Padre nos ama, para que podamos estar alineados al plan perfecto. Me decían las señoras en la clase el jueves, ¿y cómo le hacemos para que nuestros maridos vayan a la iglesia? Y yo, ¿para qué quieren a sus maridos en la iglesia? Si ustedes no están convencidas de que Dios las trajo a formarlas y a perfeccionarlas para ellos, entonces ellos tampoco tienen nada que ver en ir a la iglesia. Pero en el momento que ustedes entiendan que ustedes vienen aquí a ser perfeccionadas para ellos, en ese momento ellos van a ser los primeros felices de estar aquí, porque aquí está la fuente de la perfección. Y no se trata de la iglesia, sino se trata de Dios, que creó a la iglesia antes que a cualquier otra cosa. ¿Le parece? Entonces el día de hoy vamos a orar de una manera especial. Hoy vamos a orar acerca de la visión. Hoy le voy a pedir que tome usted de la mano a la persona que viene con usted, ¿sí? Y si no viene nadie con usted, pues tome de la mano a la persona de enseguida, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, por favor.